Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. El Ateneo les da la bienvenida que compartan esta tarde cervantina con nosotros. En primer lugar, quiero disculpar a nuestro presidente, a Enrique Tierno. Como la mayoría de ustedes conocen, está recuperándose de una operación de vértebras que es, dolorosa y tiene una recuperación un tanto difícil, y esta tarde tiene revisión y no está con nosotros por ese motivo. En segundo lugar, antes de presentar a Rafael Fraguas, que es alguien que es conocido de esta casa y de sus actividades, quiero dedicar muy pocos minutos a comentar unas cuantas cosas antes del inicio de la conferencia. La primera es que tengamos presente que se ha hablado poco de Cervantes. No sabemos por qué, pero se ha hablado mucho del Quijote. Se conmemora el centenario, los centenarios de la publicación de la primera parte, de la segunda parte, Don Quijote, símbolo de tantas cosas, pero sin embargo sobre la figura de Cervantes hay toda una serie de enigmas que están ahí, que planean, y no solo enigmas, porque quiero nada más que pasar por encima, sino que abundan las leyendas urbanas, que como la mayoría, si no todas las leyendas urbanas, son profundamente falsas. De modo que es alguien de quien sabemos poco y se nos escapa entre nubes. Me recuerda que el poema de "y entre tanta polvareda se nos perdió don Julián", ¿no? Es muy poco. El mejor biógrafo, desde mi punto de vista, de Cervantes, que es alguien mayor, pero que todavía vive Caravaggio. Caravaggio señala en sus estudios las profundas lagunas que hay sobre diversas épocas. Bueno, aquí en el Ateneo, en esta casa, la presencia de Cervantes ha sido constante, pero hay un hito que es 1905, el tercer centenario del Quijote, donde literalmente fue espléndido. Habrá un acto dedicado a eso, pero que Rubén Darío leyó aquí las famosas letanías, Ramiro de Maeztu, Azorín, Unamuno, con la vida de Don Quijote y Sancho, y fue un momento donde esta casa alcanzó uno de sus momentos culminantes en protagonizar y en seguir al día la vida de lo que estaba ocurriendo en el país. Ahora mismo, digo esto con profunda pena, las administraciones públicas han demostrado una desidia, una bulia, una falta de planificación escandalosa. Algunas figuras relevantes, como el presidente de la Real Academia, lo ha denunciado públicamente, y yo no pertenezco al grupo de quienes lo ven todo en blanco o negro, pero a veces lamenta uno profundamente la forma distinta en que el Reino Unido de la Gran Bretaña está homenajeando a Shakespeare, y la abulia, la desidia, la falta de interés, la falta de fondos, la improvisación. Hoy, cuando ya llevamos algunos meses, se ha abierto por fin la exposición de la Biblioteca Nacional. Pues menos es nada, pero este tipo de cosas son pocos aciertos en medio de un mar de dudas. En segundo lugar, y también muy rápidamente, quería decir que dentro de nuestra escasez de medios, pues estamos organizando un centenario desde el Ateneo, yo creo que riguroso y desde luego variado e interesante. Iniciamos con
con el bisnieto de Unamuno, que habló de Cervantes en Unamuno, la vida de Don Quijote y Sancho. Hoy tenemos la charla de Rafael Fraguas, y después Marifé de Santiago, próximamente está anunciado en los paneles. También Ángel Gabilondo, que va a comparar a dos figuras, le llama dos gigantes de la modernidad, Descartes y Cervantes, y por no aburrirles con una enumeración, Lucía Mejías, el presidente de la Asociación Cervantina de Alcalá de Henares, y el propio presidente de la Real Academia Española de la Lengua, don Darío Villanueva, será quien clausure los actos cervantinos del Ateneo, lo que para nosotros pues claramente es un motivo de orgullo y de satisfacción. Además, por parte de la sección de cine, dirigida por un académico de la Academia del Cine, habrá una serie de películas que recogen aspectos esenciales de la vida de Cervantes llevadas al cine, y ya en su momento se les avisará, y va a haber dos lecturas muy interesantes, una de ellas de fragmentos de las novelas ejemplares, y otra de los trabajos de Persiles y Segismundo, que se presenta una edición ahora en 8 semanas, y vendrán una serie de actores y actrices, leerán unos textos de los trabajos de Persiles y Segismunda, y tendrá lugar la presentación de la última edición actualizada. Y vamos a hablar un poquito ahora de Rafael Fraguas. Rafael Fraguas es un amigo. Rafael Fraguas es periodista, es sociólogo, es escritor, y uno de sus temas, no voy a alargar enumerándolo, pero uno de los temas recurrentes y favoritos en la pluma de Rafael ha sido Madrid, de modo que ha hablado en numerosas ocasiones de distintos aspectos de Madrid, todos los aspectos, incluido el subsuelo, de modo que ha tocado y Madrid vinculado a Cervantes, pues también lo ha tocado en su pluma y en sus crónicas en el diario El País. Por ejemplo, la búsqueda de los restos en el convento de las Trinitarias, todas las vicisitudes, todo eso ha dado cumplida cuenta, pero lo va a explicar el propio Rafael, que se caracteriza por, y esto es bueno decirlo, por dos cosas que no son habituales en nuestro país, que es una curiosidad intelectual, un rigor y amenidad. Y unir las tres cosas es difícil, es difícil, muy difícil. Pues poco hay que decir más, sino que probablemente si el centenario nos sirve para conocer mejor a Cervantes, para preocuparnos un poco de lo que ha hecho, para saber algo más de nuestra lengua, de nuestra historia, y sobre todo de quiénes somos, cómo nos hemos hecho, qué tiene que ver lo que ha ido ocurriendo con la formación de nuestro carácter. Probablemente en lugar de tantos discursos huecos, convendría saber que, por ejemplo, la obra de Cervantes y sobre todo el Quijote es un elemento de unión de todos los españoles, por lo menos con un sentido humanista y con un sentido de amar la libertad. Pocas páginas se han escrito tan absolutamente volcadas por la libertad como las páginas del Quijote, con motivo de la liberación de los galeotes, bueno, y en otros momentos. Y aunque es verdad que quizá en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño,
pues está nuestro deber, que es procurar que los pájaros vuelvan a sus nidos y que vuelva a haber vida en donde la desidia ha contribuido a que no la haya. Y sin más preámbulo, pues voy a dar la palabra a Rafael Fraguas, que estoy seguro que hará esta tarde una tarde muy amena para todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señoras y señores, por estar aquí hoy con nosotros para hablar de este personaje tan fabuloso de nuestra historia y tan desconocido, pero tan nuestro, como ha sido Miguel de Cervantes. Yo quiero agradecer, y la proximidad a la sabiduría de Antonio me da fuerza para poder dirigirme a ustedes con el orgullo de saber que lo que uno hace, lo que uno escribe, etcétera, pues a veces puede servir para despejar la incertidumbre que siempre nos acecha por doquier. Y la incertidumbre con relación a un personaje de la estatura universal de Cervantes en nuestro país tiene muchas causas, pero hay una objetiva en la que ustedes seguro que están de acuerdo conmigo, y es que Miguel de Cervantes Saavedra ha sido un hombre sepultado por su personaje. Esta sepultura de su personaje tiene distintas interpretaciones, que es a lo que yo quiero contribuir un poco hoy, porque hay muchos aspectos que por lo menos formal y básicamente sí se conocen de él. Pero otros, evidentemente, que es los que me gustaría contribuir a desentrañar, pues no. Y es sobre eso sobre los que quiero conversar con ustedes. Bueno, hay una cifra, que es la cifra de 25, que es muy curioso, pero esta tarde aquí nos da las coordenadas de donde estamos, a 250 metros en línea recta. De aquí está el sitio donde él fue enterrado, en un perímetro de 2.500 metros cuadrados y en un cubículo de unos 2,5 metros. Es una coincidencia de esas numérica, pero muy, muy curiosa. Bueno, como ustedes saben, Miguel de Cervantes nace en 1547 en Alcalá de Henares, es bautizado en la iglesia una iglesia de allí, muy cerquita de la Magistral, y en torno a la fecha de San Miguel Arcángel, del 29 de septiembre de aquel año. Es un hombre que nace en un hogar un poquito complejo, porque su padre ha tenido, como ustedes saben, ha tenido problemas de tipo económico, pero lo que no se sabe es que muy posiblemente la familia de Cervantes tuvo graves problemas políticos. Sus ancestros, que es de lo que yo quiero hablarles también hoy. La madre de Cervantes se llama de apellido Cortinas. Sin embargo, Cervantes firma Miguel de Cervantes Saavedra. ¿De dónde viene ese nombre? Esto es lo que yo quiero sugerirles hoy, porque es una hipótesis que yo he recibido por tradición familiar, la he oído desde que era niño y quiero contársela a ustedes. El linaje de los Saavedra es un linaje muy antiguo de Galicia. Sa significa río y vedra significa piedra. Río de piedra. ¿Qué les sugiere a ustedes un río de piedra? La calzada romana. Bueno, qué curioso, pero todos los tratadistas heráldicos de esa ciencia que estudia los emblemas, las insignias, señalan, dentro de ese mundo legendario al que se refería Antonio hace poco, señalan que en España había dos linajes vinculados al Imperio Romano. Esos dos linajes estaban representados por dos familias gallegas. Una de ellas era la de Sotomayor, y la otra era la de los Saavedra. Qué curioso. ¿Por qué Miguel de Cervantes Cortinas se pone ese apellido? Esta es una hipótesis que yo les quiero a ustedes proponer. Al parecer, los antepasados en el siglo XV de Miguel de Cervantes, los Saavedra, que era su apellido originario, se enfrentaron contra los reyes católicos que estaban llevando a cabo un proceso de centralización
muy fuerte en España. Es el nacimiento de la monarquía absoluta que implica esa centralización. ¿Qué es lo que hacen los antepasados de Cervantes? Se enfrentan y pierden. Tienen varios castillos en Lugo, concretamente, también en Pontevedra. Algunos municipios llevan incluso su nombre. Sus castillos son arruinados y la familia de Cervantes, cuyo apellido originario es Saavedra, emigra y se marcha hacia el sur. Se va concretamente hacia Córdoba y hacia Sevilla, donde se establecen. ¿Qué es lo que sucede? Que la familia de Cervantes es una familia que está sometida a un exilio interior que les hace huir y apartarse del terreno donde sus propiedades, su tierra, su asentamiento, su linaje había sido, en ese proceso centralizador, había sido acosada por los reyes católicos. Y cambian de apellido y adoptan el apellido de un municipio de Lugo donde ellos tenían algunas propiedades, que es el municipio de Cervantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Cervantes? ¿Por qué echa mano de este apellido? Porque ha pasado ya cierto tiempo y ya puede, en cierto modo, exhibirlo, pero no lo coloca en primer lugar, sino que lo coloca en segundo lugar por lo siguiente, por ese carácter irónico que él tiene en un fin de siglo XVI, donde todo el mundo intenta alardear, los Lope, luego en el XVII Quevedo, todos los grandes literatos, pintores, Velázquez, por ejemplo, intentan demostrar que tiene un origen muy noble, o se quieren ennoblecer mediante la adquisición de títulos y honores del estilo de ser caballero de Santiago, tener tal cual distinción, etc. Bueno, pues resulta que Cervantes, en ese mundo en el cual toda la ciudad de Madrid, donde él acude con 14 años ya, toda la ciudad de Madrid está, en cierto modo, tratando de aspirar a un progreso social mediante el ennoblecimiento, él echa mano de ese apellido y dice, ojo, que aquí, lo dice irónicamente, naturalmente, porque es un hombre que no cree en estas cosas, pero ojo que aquí el más noble soy yo, que desciendo de un linaje imperial romano. Y los Lope se quedan un poco atónitos diciendo, caramba, lo dicen todos los manuales de heráldica, incluso en el siglo XVIII lo siguen diciendo, ya ha muerto Cervantes. Pero ¿de quién descendía realmente ese linaje? ¿Saben ustedes de qué emperador? De Calígula. De Calígula. Es decir, es una doble ironía metida en el mismo enunciado, ¿no? Bueno, no obstante, también él reivindica ese apellido que rescata y coloca. Pero yo soy de la opinión de que la familia de Cervantes tuvo graves problemas políticos, que se traducían inmediatamente en una sociedad tan jerarquizada y tan estamentalizada como en la que nace, en una precariedad económica, en una situación inestable, ¿no? Esa es la primera cuestión que les quería contar con relación a Cervantes, es una cuestión muy desconocida. Otra cuestión es que cuando él tiene eso, ya digo, 14 años, ha pasado una pequeña temporada en Córdoba con su familia, donde su madre llega a vivir, ha estudiado, al parecer, con los jesuitas de allí, pero cuando viene a Madrid, él se une a un círculo que está muy cerca de un personaje universal extraordinariamente importante, que es Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas muere, como ustedes saben, en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, que está en la calle de la Avenida Ciudad de Barcelona, debajo de ese campanile tan bonito de aspecto, bueno, de construcción neobizantina, que construyera el arquitecto Arbós a finales del siglo XIX para honrar al panteón de hombres ilustres. Bueno, pues ahí muere Bartolomé de las Casas y uno de los jóvenes, que tenía entonces, debía tener unos 19, 20 años, Cervantes, que asiste a su agonía y a su muerte y a sus enseñanzas, es Miguel de Cervantes. ¿Qué sugiere esto? Que muy posiblemente del ejemplo del coraje político, cívico, el coraje ético
de un Bartolomé de las Casas que lucha contra la esclavitud de los indios en América Latina, con esos mimbres va a intentar introducirlos en la construcción de su personaje universal, Don Quijote de la Mancha, que libra unos combates terriblemente asimétricos contra los virreyes, ejemplarizados en los molinos famosos de viento. Esa es la segunda cuestión que yo quería contarles. Esto no se conoce, hay una base documental. Yo me entrevisté con un dominico un poquito antes de morir, me contó toda la historia, llevaba toda su vida prácticamente estudiando sobre eso y tenía unos textos que no habían sido publicados, pero donde se señalaba que Cervantes asiste y puede haber contribuido a través de ese personaje que lucha contra fuerzas desproporcionadas y descomunales a crear su personaje. Naturalmente no se inspiraría solo en Fray Bartolomé de las Casas, pero sí es un personaje con entidad suficiente y proyección universal como para dar a su personaje una parte de esos mimbres extraordinarios con los que lo dotó. Bueno, otra cosa poco estudiada, que es tremendo, yo no sé cómo, lo decía Antonio antes, en otros países, bueno, se estudia sus personajes, cómo ha podido pasar tan inadvertido la vida, ¿no?, de Miguel de Cervantes. Otro de los datos es que él, siendo joven, debía ser un hombre fogoso, un hombre apasionado, pero que se va serenando con el tiempo y con su dominio progresivo de la lengua, esa lengua que él utiliza, esa prosa matérica, visual, cristalina, ¿no?, que hace que nos sintamos enfrente de los objetos que él describe o de las personas a las cuales él retrata, ¿no? Bueno, dentro de esa aproximación a ese mundo, él naturalmente es un hombre joven, él es un hombre con cierta vocación por la aventura, y entonces en un espadeo de los que eran frecuentes en el siglo XVI en Madrid, pues hiere gravemente a un tal Antonio de Segura, que no se ha averiguado realmente quién era o quién fue, porque hay dos personajes coetáneos con ese nombre. Uno de ellos es un aparejador real y otro es un actor, pero el actor es un poquitito posterior a él, es decir, coincide con él en algún tiempo, pero había como un desequilibrio de edad importante, y el aparejador real es el que construye el retablo de la capilla del monasterio de Yuste. Es un aparejador real que trabaja para Carlos I de España y V de Alemania. No se sabe muy bien a qué obedece, pero hay una hipótesis también política en torno a eso, pero no casan las cifras. Y la hipótesis es la siguiente. Esto me lo contó un profesor de literatura de Alcalá de Henares que estaba haciendo una tesis sobre Miguel de Cervantes, y decía lo siguiente: Cervantes era amigo de un testigo presencial de la muerte estoqueado cerca del Palacio Real, del Alcázar de los Austrias entonces, de Juan de Escobedo. Juan de Escobedo, secretario particular y muy vinculado a don Juan de Austria, hermano natural de Felipe II, y un hombre que encelaba extraordinariamente al propio monarca, que trata de tenerlo siempre a mano, pero lejos, colocándole a Requesens, a distintos personajes. Bueno, como quiera que Miguel de Cervantes ha estoqueado a Antonio de Segura, lo ha dejado mal herido, esas malheridas en el siglo XVI normalmente acarreaban la muerte, y lo hace en el contorno del Alcázar Real, donde había una prohibición profundísima de que cualquiera que utilizara estoque, espada, etc., se batiera en duelo en las inmediaciones del Alcázar, sería condenado a sufrir la amputación de la mano derecha, imagínense ustedes, y al destierro de Castilla durante 10 años. Miguel de Cervantes huye, se va de Madrid, pero se va de Madrid mucho antes de que se produjera la muerte de Escobedo.
La muerte de Escobedo, estoqueado, es a través de 3 personas que le hacen una emboscada y le atraviesan. Un tal Istúriz atraviesa el cuerpo de una estocada y muere. Pero entonces Cervantes, que ha estoqueado a este y que quiere preservar su mano derecha, fíjense ustedes si se hubiera consumado esa amenaza cuando se escribía entonces a mano en el siglo XVI. No era frecuente, más que en algunos religiosos, el dictar. Bueno, pues resulta que Cervantes se va a Italia y ahí comienza su peripecia. En Italia se enamora del paisaje, de la arquitectura, de los ríos, de la naturaleza, de las damas. Se enamora de algunas damas también. Tiene algún romance tórrido y trata de que pase el tiempo y protegerse de la policía local, que le persigue la policía, y se pone al servicio del cardenal Acquaviva. Entonces, bueno, Cervantes se entera de que se está preparando una flota en torno al año 1570 entre el papado, entre Venecia y España, para combatir al turco, que está causando grandes mortandades y grandes acosos y zozobras y tribulaciones a los intereses de España en el Mediterráneo. Por ejemplo, 10 años antes, en torno a 1560, los españoles habían perdido 8.000 hombres combatientes en Trípoli, en Libia, y habían perdido una flota prácticamente entera, ¿no? Entonces Cervantes sabe que además puede redimir pena, esa pena de 10 años de destierro, si se enrola en la armada, como combatiente de infantería. Él no es marino, él está vinculado a un tercio viejo. Como saben ustedes, era la unidad militar más usual entonces. Bueno, total, que para hacerles el cuento corto, y perdónenme, se enrola en la Armada Invencible y combate en la batalla de Lepanto. Él, no obstante, está enfermo de fiebres, pero es un hombre arrojado, es un hombre valeroso. Se ha enrolado con don Juan de Austria, que es el que manda esa flota, y que está con él también, muy cerca, vamos, de la nave marquesa, que es donde él viaja. Es curioso lo de don Juan de Austria, que será un personaje que estará siempre cerca de él en los primeros años, porque muere joven, pero es que don Juan de Austria estudió en Alcalá, por ejemplo, de Henares, cosa que la gente normalmente no sabía, ¿no? Era coetáneo de Cervantes, o tenía la misma edad, o tenía 2 años más don Juan de Austria, pero al ser coetáneo, coincidir en Alcalá, enamorado también de la vida estudiantil, como el propio Cervantes, parece que hay una sintonía curiosa que les lleva a unirse en vida, ¿no? en esa empresa, que fue definida, yo creo, una de las frases más bonitas de las que él utiliza para describir la batalla de Lepanto, como la más grande ocasión que vieron los siglos, ¿no? Es de una belleza la sustantividad con la cual convierte ocasión, ¿no?, en un término lleno de contenido, de significado, de imaginación. Bueno, pues Miguel de Cervantes, que está enfermo, que tiene unas fiebres cuando se combate ferozmente en Lepanto contra Selim, contra el turco musulmán, pues resulta que sale a cubierta, se pone a combatir y recibe ni más ni menos que 2 arcabuzazos en el pecho y uno en la mano izquierda, que le daña uno de los nervios centrales, que le impide ya en su mano izquierda utilizarla para siempre. Tiene esa mano, en cierto modo, imposibilitada. Fíjense ustedes qué curioso, y cómo la ciencia de la que yo quiero hablarles ahora, va a utilizar ese episodio que va a dañar los huesos de Cervantes, va a dañar su esternón, va a dañar sus costillas y va a dañar su mano, para 400 años después utilizar esas heridas, por así decirlo, como mecanismo de inducción para averiguar dónde se encuentra su cadáver. Hemos dado un salto, como saben ustedes, Cervantes luego es apresado, pasa 5 años, cuando vuelve por Italia con un hermano suyo, Rodrigo,
hay dos versiones, una que dice que en las fuentes del Ródano es apresado por Arnaute Mami, que es un turco, y otros dicen que es frente a las costas de Palamos, en la Costa Brava, cuando ya llega hacia España y tal, regresando, después de que ha pasado esos 10 años que le impedían regresar a nuestro país, resulta que es apresado y él lleva unas cartas de recomendación de Juan de Austria en el bolsillo. Los turcos, cuando le capturan, dicen, caramba, este es un tipo importante. Si es el que nos ha dado la derrota tremenda de Lepanto y lleva cartas, este hombre vale un montón. Entonces era bastante frecuente el hecho de canjear, de vender rehenes, etc., ¿no? Y era una de las prácticas que tenían los otomanos, los turcos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que Cervantes, como tenía la mano izquierda imposibilitada, no podía ser galeote, no podía conducir galeras. Y entonces, como lleva esas cartas de recomendación, dice, bueno, de este vamos a sacar una tajada enorme y vamos a poner un precio exorbitante. Fíjense ustedes cómo serán las cosas, que la familia se entera. ¿Por qué se entera la familia de este precio exorbitante de rescate que ponen las autoridades turcas en Argel? Que Argel entonces era una capital turca casi, ¿no? Porque en Orán hay presencia española y Orán y Argel distan. Entonces la familia de Cervantes, su madre concretamente, moviliza todos los recursos que puede, intenta sacar dinero, pero solo consigue 60 escudos de oro, ¿no? Y sus hermanas también. Hay episodios muy de su vida familiar un poquito adversos en función de la situación de indigencia en la que el padre les había dejado. Por cierto, una precisión en torno a su padre, a Rodrigo de Cervantes. La gente dice que era un barbero, que era un cirujano y barbero, hacía pequeñas obras de cirugía y tal. Da la impresión de que eso es altamente cuestionable, porque las descripciones que hará anatómicas Cervantes sobre determinadas enfermedades, sobre determinados delirios, sobre determinadas aflicciones, es tan soberbia, es tan exacta, es tan científica, que muy posiblemente el padre de Cervantes era o fue médico, pero médico además importante. Lo que pasa es que en función de esa estela, este estigma político que arrastraba, pues muy posiblemente fue degradado o fue exonerado o expulsado del círculo de los médicos importantes, ¿no? Se lo digo porque, miren ustedes, cuando él habla de la muerte de Don Quijote, bueno, de Alonso Quijano, yo, perdónenme por hablar en primera persona, yo sufrí el paludismo en África, en razón de mi trabajo, y les prometo que las descripciones que hace de la muerte de Alonso Quijano, que según el doctor y psiquiatra Francisco Alonso Fernández, una eminencia en el tema cervantino y quijotesco, muere de malaria, de paludismo, es exactamente los síntomas que yo sufrí entonces. Por ejemplo, en un plazo de un cuarto de hora te colocas en torno a los 41 grados y medio de temperatura, desde los 36 grados, y son una sacudida tremenda. Bueno, además también aprovecho para decirles que en el siglo XV España, desde el punto de vista clínico, era el país más desarrollado de Europa. Por ejemplo, en el tratamiento de los enfermos mentales. Los enfermos mentales tenían manicomios especiales, tenían una vida vinculada al aire libre, la salida, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, como saben ustedes, y se ha contado muchas veces, Cervantes es capturado, se pasa 5 años en Argel, preso, y resulta que la familia intenta sacar ese dinero. El bajá, el bey de allí, de Argel, cada vez va subiendo más el precio, coloca 250 escudos como rescate, es tremendo. Entonces hay una cosa muy curiosa también que se desconoce, y es que había 2 órdenes que eran los trinitarios y los mercedarios, que se dedicaban al rescate de prisioneros, ¿no? A los intercambios. Entonces estos trinitarios y mercedarios van a ser los que, con el dinero naturalmente de los padres que han cosechado por ahí, pues van a hacer la función de rescatar a Cervantes, después de haber intentado durante 4 veces fugarse
de su cautiverio de Argel. Nadie sabe cómo logra salvarse de la muerte, porque además cuando protagoniza sus huidas, él da la cara, él dice, no, quien ha organizado esto he sido yo. A lo mejor eran 60 los españoles que intentaban, los castellanos españoles que intentaban huir de Argel, en barcos conchavados con gente de allí, con gente de fuera, con algunos españoles de Orán, y siempre él da la cara, y nadie sabe cómo se libra. Yo creo que por la admiración que suscitaba en las autoridades argelinas, turcas, ¿no? Pero logra por fin, llegan con el rescate. Por cierto, algunos de estos trinitarios, curiosamente, pues se quedaban. O sea, cuando se quedaban ellos como rehenes, era gente realmente admirable que no tiene nada que ver con la jerarquización de la Iglesia de entonces, ¿no? Con el espíritu de Trento y todo aquello, ¿no? Bueno, el caso es que Cervantes viene a España, intenta, tiene credenciales de que se ha portado muy bien, que ha combatido en Lepanto, tiene esas credenciales que le quedan de Juan de Austria, y quiere marchar a América en función de ese impulso aventurero que él muestra. Pero no lo consigue. No lo consigue, no obstante, logra una canonjía de recaudador de dinero para la armada que se está preparando para luchar contra Inglaterra. Ya saben ustedes que esa armada fue hecha con maderas procedentes de la serranía de Cazorla, que los gabarreros de Cazorla, es decir, los operarios de la madera vinculados al transporte por río, los echaban al Guadalquivir y el Guadalquivir lo llevaba hasta Sevilla, donde en los astilleros navales y en los de más al sur se fabricaban las naves que van a combatir a Inglaterra. Es decir, no solo con esa madera se hace, pero evidentemente una madera muy importante. Por cierto, en esa serranía de Cazorla es donde está el árbol más antiguo que hay en nuestro país. Es un pino laricio que tiene aproximadamente unos 2.500 años, dicen. Aunque también se dice que en Canarias hay algunas secuoyas. Bueno, yendo viene a España, Cervantes intenta irse a América, no puede, se va a Lisboa. En Lisboa, en cierto modo, participa en una expedición a las Islas Azores. Quiere irse también con la armada llamada Invencible a Inglaterra, pero tampoco lo consigue, en fin. Y entonces él empieza su vocación literaria escribiendo, todo esto ya se sabe, por eso no les voy a insistir mucho, escribiendo obras de teatro, La Galatea, etc., ¿no? No tiene mucho éxito, aunque sí le dan 1.300 reales por La Galatea, un editor, pero no tiene mucho éxito en sus obras teatrales porque en ese momento está produciendo una innovación profundísima del arte dramático por parte y de la poética en su conjunto por parte del impulso que le está dando fundamentalmente Lope en el teatro y otros poetas coetáneos de entonces, ¿no? Entonces él va un poco rezagado, en fin. Bueno, el caso es que empieza a pergeñar porque él cae en cierto modo en algunos problemas de tipo económico, como recaudador de alcábalas también, que ha sido, da con sus huesos en Sevilla, preso, da con sus huesos en Córdoba, en un pueblecito de Córdoba también, preso, porque, por ejemplo, en uno de los casos quiebra el banco de Sevilla y él va a la cárcel, porque había depositado unos dineros que pertenecían a la Hacienda Real allí, ¿no? Total, que este hombre, en la cárcel conoce la otra dimensión también, después de una vida familiar muy dura, por esas fugas del padre, esas huidas por la precariedad económica, por la enfermedad, también por los problemas que él ha tenido como combatiente, ha visto el mundo de la milicia, ha visto el mundo de la vida en su profundidad, y entonces Cervantes se va replegando un poco sobre sí mismo, adquiere pautas de mayor serenidad, menos aventurera, se hace un poco más reflexivo y empieza a pergeñar la construcción de ese personaje maravilloso que ustedes conocen, ¿no? En 1605 logra la publicación de la primera parte del Quijote, sufre un terrible bandazo del destino cuando se da cuenta que, después de haber tenido cierto éxito con
con la primera edición de la primera parte del Quijote, aparece un plagio con una segunda parte del Quijote de un tal Alonso Fernández de Avellaneda, que se publica en Tarragona, y bueno, verá la segunda parte del Quijote, que le acelera su creación, su escritura, en 1615, y en el año 1616 él contrae una diabetes hidropésica y unos días antes de hacer de poner casi en imprenta su Persiles y Sigismunda, aunque se publicará póstumamente, él hace un pequeño testamento, se despide de los suyos y recluido aquí, a 250 metros de aquí, es decir, se hace enterrar en la orden trinitaria, que era la que le había rescatado con el dinero de su madre y de su familia del turco, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido 400 años después? Que aquí, a esa distancia tan cercana, ha habido por primera vez en la historia científica de nuestro país, científico-cultural, digamos, una gesta netamente científica encaminada a recuperar, a localizar en un perímetro delimitado de 2.500 metros cuadrados donde estaban los restos de Cervantes. En nuestro país, que tenemos uno de los coeficientes, junto con Israel, según dicen, más autocríticos del mundo, mucha gente ha cuestionado lo que se ha hecho con relación a la búsqueda de Cervantes. Otras personas han hecho lo contrario, han loado el hecho de que una persona de esa talla universal, un escritor pues por lo menos como todo ser humano, como todos aquellos que quedaron muertos en las cunetas y que no fueron enterrados, o que fueron mal enterrados durante nuestra terrible guerra civil, nuestras terribles guerras civiles, pues tiene derecho a que se sepa dónde uno está, ¿no? Bueno, pues Cervantes estaba ahí, estaba en ese perímetro, y entonces por una conjunción, en cierto modo, pues feliz, perdonen por hablar en primera persona, porque no, pero un día yo estaba haciendo un reportaje sobre la búsqueda de Federico García Lorca en Granada y me puse en contacto con un georradarista llamado Luis Avial. Este hombre se dedica a una técnica geoprospectiva que estudia el subsuelo y descubre en las oquedades la posibilidad de encontrar enterramientos, sepulturas, restos humanos, restos animales, etc. Y le comenté, le dije, mira Luis, es terrible que un país como el nuestro, que tiene el gran genio de la literatura universal, que lo tiene enterrado en los muros de un convento y no se sepa exactamente dónde está. Tú que tienes un georradar, ¿por qué no lo metes dentro del convento de las Trinitarias, les pides permiso y buscas dónde puede estar enterrado Cervantes? ¿Por qué no lo haces? A Luis Avial le gusta la idea, dice, bueno, voy a proponerlo. Entra en contacto con un genealogista que se llama Fernando Prado y este hombre le gusta la idea, se pone en marcha y empieza a buscar financiación para esa búsqueda. Nadie le hace ni el menor caso y entonces amaga con pedir ayuda a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, etc. Y entonces, incluso por lo visto, Fernando amagó con hacer una huelga de hambre, porque pensaba que era un tema importante, que no era nada caro, porque meter un georradar eran 1.000 euros, que no es dinero para una búsqueda cultural. Pero felizmente Luis es amigo también y ha trabajado con él, con Francisco Echeverría, que es uno de los forenses más importantes del mundo. Es catedrático de Medicina Legal en la Universidad del País Vasco, por ejemplo, el forense que ha exhumado los restos de Pablo Neruda para averiguar que fue envenenado, al parecer. Exhumó los restos de Salvador Allende, también, un hombre con un prestigio extraordinario. Y había trabajado junto con Luis en varias... Entran en contacto y se produce esa feliz conjunción. A la vez, cuando se dan cuenta que está Echeverría también por medio,
el Ayuntamiento de Madrid, a través de Pedro Corral, que es un concejal del PP, y a través de Ana Datri, del PSOE, y a través de Milagros Hernández, de Izquierda Unida, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿vale la pena que se haga esto? Pues sí, pues adelante. Vamos a dar un pequeño dinero para que se ponga en marcha esa investigación. Y se crea, ya les digo, por primera vez en la historia cultural de nuestro país, un equipo de facultativos científicos donde hay antropólogos, donde hay arqueólogos, donde hay historiadores, donde hay genetistas, expertos en textiles, expertos en odontología. Por primera vez. El equipo sustancial es de 36 personas. Incluso hay un alpinista. Fíjense ustedes, un alpinista del País Vasco, un tipo que tiene 6 o 7, 8 miles, es decir, ha subido a 6 o 7 montañas con más de 8.000 metros de altura, y este señor lo van a utilizar porque hay algunos sitios a donde no se puede descender si no es con una pericia física propia de un alpinista, ¿no? Bueno, este equipo se forma, se pone en marcha, no recibe una perra de momento, pero les embarga un entusiasmo extraordinario porque saben que la tarea puede estar al alcance de la mano. Entonces se producen dos fases, que serán 3 luego, 2 fases en la investigación. La primera es el recorrido completo del convento de las Trinitarias, lo que dejan el arzobispado, que es la zona vinculada al convento. Perdón que les diga esto, pero es cierto, es decir, para que ese proceso fuera adelante hubo que vencer obstáculos de tipo político, porque el gobierno regional, que es el que tiene la supervisión de las cuestiones de tipo patrimonial, estaba enfrentado, siempre ha tenido una bronca muy fuerte con el Ayuntamiento de Madrid. El arzobispado por su cuenta campa también por sus fueros. Es decir, había que conectar 3 vectores políticos muy importantes, cada uno con su fuero, cada uno con sus pautas, etc. O sea que empezaba a ser casi milagroso que se fueran abriendo, en cierto modo, las posibilidades de hacer algo tan aparentemente sencillo como encontrar los huesos de Miguel de Cervantes en el sitio donde fue enterrado por voluntad propia el día 23 de abril de 1616. Bueno, se consiguen los permisos de la Iglesia, se consigue el placet de la Comunidad de Madrid, se consigue una primera partida presupuestada entonces, estamos hablando de enero de 2014, para la búsqueda de Miguel de Cervantes, y Luis Avial empieza la radiografía completa de esa zona donde se cree que está Cervantes enterrado, porque si ustedes han pasado alguna vez por esa calle, aquí cerquita, la calle de Cervantes, donde una de las fachadas da el convento de las Trinitarias, pues ahí hay varias lápidas que recuerdan que ahí fue enterrado Cervantes, pero nadie sabía dónde estaba. Se meten ahí el georradar, hacen un perfil con una malla, por lo visto, desconocida desde el punto de vista de la precisión científica y sin precedentes en la historia también del georradar en el mundo, y hacen una radiografía absoluta y completa de esa zona donde se cree que está Cervantes. De momento se sabe que hay una cripta, pero ahí no hay inicialmente permiso para trabajar. Hay unos enterramientos que están debajo del altar, pero descubren que la documentación con la que se estaba trabajando era trabajosísima, enormemente compleja, y solo había una persona, Fernando Prado, que estaba intentando describir eso. Él era genealogista, pero no era un historiador, no tenía la metodología suficiente como para poder, sobre todo ni el tiempo, para poder examinar volúmenes enteros de legajos de la parroquia de San Sebastián, donde en teoría estarían los ritos funerarios, las misas encargadas por la familia de Cervantes para enterrarse ahí, ¿no? Entonces, surge también otra cosa no milagrosa, porque los milagros parece que no existen, pero ocasionalmente lo que llaman los sajones serendipity, que nosotros llamaríamos, con un término más así, la chiripa. Y bueno, pues por chiripa aparece en escena un buen amigo, un extraordinario historiador, posiblemente el mejor historiador que hay en este momento de la historia moderna de España, que se llama Francisco Marín Perellón. Y Francisco Marín Perellón sí tiene la soltura suficiente, el tiempo, como para poder estudiar toda esa documentación y darle un vuelco completo a la investigación, que no había avanzado mucho, a pesar de que se tenía ya esa radiografía,
porque no se sabía qué había pasado con ese templo. Se descubre que ese templo original donde es enterrado Cervantes ha sido cambiado de orientación en el año de 1678 en unas obras que duran hasta 1693. Claro, los enterramientos previos del primer convento, el primer templo del convento, no van a coincidir con el lugar para el enterramiento que se destina en la reconstrucción o la innovación de eso. Claro, eso había absolutamente desconcertado a los investigadores, pero gracias a Paco Marín y a los trabajos que hicimos también en los archivos eclesiásticos de Toledo, porque los archivos eclesiásticos más importantes no están en Madrid, están en Toledo, que sigue siendo, en cierto modo, la capital eclesiástica por excelencia. Pues ahí aparecen rastros muy importantes y entonces pega un vuelco y empiezan a avanzar las investigaciones. Se abre la cripta, se consigue el permiso para bajar a una cripta y ahí aparece sobre el mural norte de eso toda una enorme pared de nichos con aproximadamente 36 nichos donde se piensa que tiene que estar Cervantes. En el primer nicho que abren sale un ataúd carcomido por el tiempo, lleno de huesos, con 2 iniciales, M.C. y debajo 3 puntos. Son las iniciales de Mari Carmen, pero también de Miguel de Cervantes. Inmediatamente los expertos en metales que están trabajando en ese equipo dicen, no, esto es muy posterior a la muerte de Cervantes. Estas tachuelas son del siglo, las tachuelas en las que está, estas tachuelas son del siglo XVIII y Cervantes murió en el siglo XVII, es un siglo después. Pero descubren otra cosa, es que debajo de esas 3 iniciales hay tres tachuelas. Pum, pum, pum. Cervantes pertenece a la Orden Tercera franciscana, la venerable Orden Tercera. Es uno de los, en cierto modo, de las ascripciones obligadas de la gente avanzada del siglo XVI y del siglo XVII. Saben ustedes, por cierto, una anécdota. También pertenecía a esta Orden Tercera una persona nada, en cierto modo, conocida como Meapilas, como Emilia Pardo Bazán, que tiene, entre otros, un romance torridísimo con don Benito Pérez Gardós. Bueno, pues esto lo descubrí yo, curiosamente, seguro que estaba descubierto hace mucho tiempo, pero yo topé con ello en la cripta que hay debajo de la iglesia de la Concepción, en la calle de Goya, donde están enterrados todos los próceres y las familias de los próceres que dieron dinero para la construcción de aquel templo. Debía estar la familia de Emilia Pardo Bazán, y ahí aparece Emilia Pardo Bazán, muerta tal día de tal pum pum, venerable Orden Tercera, VOT, 3 puntitos debajo. Bueno, qué curioso que alguien en el siglo XVIII sobre un ataúd coloque esa credencial, esas iniciales, con esos 3 puntitos de la venerable Orden Tercera. ¿Qué explicación puede tener eso? Bueno, puede tener la explicación siguiente. Ojo, que aquí está enterrada una persona muy importante. Vamos a poner esto para que no se pierda, porque las costumbres funerarias de las monjas, que están enclaustradas allí desde tiempo inmemorial, en ese convento, desde el año 1612 concretamente, pues tenían por costumbre alterar los espacios dedicados a enterramientos para ganar lugares, para enterrar más gente, etc. Bueno, pues en el primer nicho aparece ese ataúd, ese trozo de ataúd con esas iniciales. Y se empiezan a dar hipótesis en torno a eso. Se piensa que se está más cerca de encontrar los 3 Velázquez, y entonces aparecen los osteólogos, es decir, los especialistas en huesos, y dicen, oye, Cervantes murió de una diabetes hidropésica, ¿no? Pero también había recibido 2 impactos en el esternón, ¿no? De arcabuces en Lepanto, ¿no? Sí. Y tenía una mano. Bueno, vamos a buscar los metacarpianos, vamos a buscar el esternón, vamos a ver si en los huesos que estamos encontrando, en los nichos que vamos abriendo dentro
de la cripta de las Trinitarias, vamos a ver si encontramos huesos con esos impactos. Incluso vamos a ver si con detectores de metales encontramos restos del plomo que debió quedarle dentro y tal. Bueno, unos días antes de morir, Cervantes dice que hace una descripción de sí mismo, habla de su nariz, habla de su semblante, de que tiene los dientes, está desdentado, que no le casan, habla de, me parece, hasta da un número exacto. También eso, para los osteólogos y para los anatomoforenses, o los anatomopatólogos, es una pista, porque si encuentran una mandíbula que tenga esas carencias de las cuales el propio Cervantes ha hablado, pues se puede averiguar además si se le cayeron antes o después. Es decir, se iban cosechando poquito a poco pistas para averiguar si los huesos que se iban encontrando eran tales. La investigación prosigue y tal, va avanzando, hay cada vez más expectación, empieza a surgir una ola, bueno, a escala casi mundial de interés. Decir, bueno, pues mira, van a encontrar a Cervantes, porque era un espacio limitado, hay indicios, yo tengo la suerte de seguir esa investigación periodísticamente hablando para mi periódico, para El País, y vamos informando y resulta que se convierte en un fenómeno mediático importante. Bueno, hay aproximadamente unas 9.800, solo en 3 meses, 9.800 noticias en 140 países del mundo sobre eso. Y luego hacen un estudio, saben ustedes cómo es el marketing, que siempre la mercadotecnia, que sería la palabra correcta, hacen una proyección en términos económicos de cuánto hubiera implicado una campaña informativa sobre otro tema, pero con esa intensidad, y resulta que el dinero cosechado por esa campaña, según el estudio que se publicó entonces, era de 78 millones de euros, lo que hubiera costado una campaña con la repercusión mediática que tuvo esa búsqueda. Bueno, pues fíjense ustedes, ¿saben ustedes el presupuesto que se gastó en esa investigación con 36 facultativos de lo mejorcito de cada una de las especialidades, que además estuvieron en contacto con hasta 60 especialistas más a los que se les consultó en alguna ocasión, etcétera, ¿no? Con laboratorios, con aparataje, con... Bueno, pues costó 98.000 euros. La proyección era 78 millones de euros. Bueno, fíjense ustedes el juego que puede haber dado invertir en una gesta cultural o en una aventura cultural como esa. ¿Por qué en este país no se hacen cosas de esas? ¿Por qué? Bueno, es la pregunta un poco que nos hacemos todos. El caso es que, bueno, yo voy a terminar ya y perdónenme que he hablado demasiado. El caso es que se van aproximando y encuentran realmente ya una serie de vestigios donde dicen hay aproximadamente una veintena de huesos en pequeños fragmentos, porque claro, han pasado 400 años, imagínense ustedes. Además, como saben, la humedad es el principal enemigo de los restos orgánicos. Además, también los terciarios franciscanos, como Cervantes, que no era una persona en exceso religiosa, ni mucho menos, pero yo digo que era una costumbre de la gente avanzada de su tiempo ingresar en esa orden laica franciscana. Bueno, pues eran enterrados con los pies descalzos, ¿no? Solo con un sudario, con lo cual también se favorece, en cierto modo, la corrupción corporal post-mortem, ¿no? Entonces se descubre esa mandíbula que tiene ese desdentamiento al que se había referido el propio Cervantes, y se descubren esos huesos que sí podían coincidir con algunas de las falanges, algunos de los metacarpianos, de algún hueso, etc. Y los arqueólogos, los historiadores y los anatomopatólogos están de acuerdo en que no existe duda, no tienen ninguna divergencia entre ellos, de decir que en ese grupo de huesos que han encontrado, que están muy mezclados por las sucesivas mondas a las cuales las monjas han sometido esos huesos al pasar de los enterramientos del primer templo al segundo templo, que está sobre el mismo lar pero orientado de una forma distinta, pues resulta que en ese pase los huesos de Cervantes están mezclados con los de 16 personas más, entre las cuales hay al menos 4 varones, 5 varones, 6 hembras y 5 niños. Pero
aquí está otro de los enigmas, en la cripta, en su conjunto, están los restos de 240 infantes. 240 niños párvulos, es decir, los niños que han sido bautizados pero no han hecho la primera comunión, según los registros religiosos, que son los registros civiles parroquiales de la época, y ahí están metidos esos pobres niños que mueren en la infancia, ¿no? Es otro de los enigmas que se está investigando precisamente ahora, porque las investigaciones sobre esos restos han proseguido. Llegamos entonces al momento en el cual se hace público ese conocimiento, pero el forense principal, Francisco Echeverría, dice: miren ustedes, yo no tengo posibilidad científica de encontrar un ADN mitocondrial referencial con el cual yo pueda establecer con absoluta certeza, al 100%, que los restos de Cervantes son tales, porque es la prueba, en cierto modo, crucial en las búsquedas de este tipo. Entonces, él no niega en absoluto que esos restos sean de Cervantes, pero no se atreve a afirmarlo científicamente desde su perspectiva como forense, por un prurito, por un escrúpulo de tipo científico. Es decir, o sea, no puedo decir que sea el 100%, ergo, mi concepción de lo que es la ciencia no me permite. Pero tanto los arqueólogos como los historiadores, como el equipo en su conjunto, están de acuerdo en que no hay grandes diferencias entre ellos para admitir que entre esos huesos están los del propio Cervantes, en esa mandíbula, esos huesecillos, etc. Bueno, esto trasciende, entonces, sigue el efecto, el impacto mediático. En algunos sectores hay una pequeña decepción, porque Echeverría no se haya atrevido. Es lógico, es obvio. Fíjense ustedes, es decir, ¿quién va a asegurar ahora que los restos de Shakespeare, por ejemplo, son los que están, ¿no? los restos de los que están enterrados en la abadía de Westminster, o donde esté Shakespeare, que no me acuerdo si es en Westminster o no. Es decir, la erosión con el tiempo, etcétera. Incluso si en su día, fíjense ustedes, Ricardo III, el famoso rey, su cadáver, sus restos fueron encontrados en un garaje, fíjense ustedes cómo andará la cosa por ahí fuera. Sin embargo, la investigación que se hizo aquí fue una investigación bastante seria, bastante respetable y hecha por profesionales muy buenos, muy buenos. Pero bueno, obras son amores, que dice el refrán, si se mojaron y tal, pero también debo decirles que hasta el pasado mes de diciembre, el equipo de Francisco Echeverría no cobró los 98.000 euros que se había invertido en eso. Es decir, se han pasado 2 añitos largos sin percibir una sola peseta todos esos profesionales que han trabajado enormemente en concesiones de 14 y 15 horas para lograr pues una pequeña aventura científica que tiene como finalidad, por lo que me contaron y por lo que yo también en su día había contribuido a inducir, por finalidad devolver a las personas que han muerto por lo menos la respuesta antropológica de que se les ha dicho adiós en el lugar donde están, ¿no? Esto también servía un poco para que quienes han mantenido conscientemente, voluntaria y cruelmente a tantos españoles en las cunetas, pues espabilaran, ¿no? y contribuyeran a que pudiéramos despedirles. Yo de momento no voy a decir más. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, dar las gracias a Rafael Fraguas por su magnífica, erudita, documentadísima y amena conferencia, y señalar que todos ustedes, todos nosotros, esta noche somos unos privilegiados porque hemos tenido acceso a una información formidable, transmitida de una manera sencilla, con esa sencillez de las personas auténticamente cultas que no se embaran, y el señalar con satisfacción como coordinador de este centenario que
el Ateneo está siendo un foro privilegiado, porque una conferencia como la de esta noche, y también hay que pensar como la que abrió el ciclo y como las que van a venir a continuación, no es fácil escucharla en tiempos de Wikipedia, en tiempos de información de solapa y en tiempos de resúmenes de 150 palabras. Una vez dicho esto, como es tradicional en el Ateneo, abrimos un turno, a ver cuántas personas intervienen, y después, si hace falta, abrimos más turnos, y el turno en el Ateneo, ya conocen ustedes que se puede emplear para preguntar, para opinar o para emitir unos juicios, siempre dentro de los límites de la corrección y procurando no abusar en exceso del uso de la palabra. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Bueno, estamos en el Templo de la Libertad, creo que es el Ateneo, y con esa libertad y con el máximo respeto quiero hacer algunas precisiones a lo que nos ha dicho don Rafael Fraguas. Precisiones que ya hice aquí en el Ateneo, en el aula magna del Ateneo, hace 2 años, que en una conferencia sobre este tema. Efectivamente, la afirmación de que es muy subjetiva, la afirmación de que Don Quijote sepulta a Cervantes es muy relativa. Cervantes en algún momento dice: Don Quijote y yo somos unos mismos para la misma cosa. Yo creo que se potencian mutuamente. Bien, Cervantes no nace en el 1547, nace en el 1549, y nos lo dice en el prólogo de las novelas ejemplares, con toda precisión. Y también lo confirman los documentos de Argel. Nace en 1549 y no nace en Alcalá de Henares, ni tiene nada que ver con sus parientes lejanos, que efectivamente proceden también de la provincia de Lugo y de Sanabria. Saavedra, perdón, señor Fraguas, no significa río de piedra. Saavedra en gallego significa la vieja. Cortinas, efectivamente, es el apellido, es un apellido asturiano lucense, efectivamente, son parientes lejanos suyos. Cervantes no estudió en Córdoba a los 14 años. Yo encontré en la Academia de la Historia un documento manuscrito por Cervantes, que es la égloga de Vigine de Ípara, donde él mismo manuscribe 18 páginas y nos dice que se llama a sí mismo Sanabrio, y está descubriendo su experiencia de estudiante en el antiguo colegio de jesuitas que hubo en la Acrópolis de Monterrey, cerca de Berín. Yo voy a publicar un nuevo libro y creo que esto va a quedar bastante claro. Sus compañeros de cautividad de Argel hablan más bien de un hombre prudente, no fogoso, templado, quiero decir un poco lo que tal. Caravaggio no asegura tanto que sea de Alcalá de Henares. Ya Caravaggio hace tiempo. Caravaggio, yo hablo también con él. Caravaggio lo que dice es que tal vez el capitán cautivo de las montañas de León pueda ser un reflejo de sí mismo. Es lo que dice Caravaggio. Y lo que ya se puede confirmar. No es Antonio Segura, es Segura, pero está más importante. Adnan Temamí no es turco, es un renegado albanés. Lo digo de Cervantes, que no es su padre, no era médico. 200 escudos para el rescate no era nada en la época. La gente con un cierto nivel se rescataba con 5.000 y 10.000 escudos y 15.000 y 20.000. 200 que Rabbit no se rescató con 200, se rescató con 500, que no lo puso su familia. Cervantes era un comerciante y estuvo dialogando con los mercaderes valencianos durante mucho tiempo. Puedo decir los nombres, pero no quiero hablar de ello. Cervantes no fue a las Azores. Su primo Rodrigo, el de Alcalá de Henares, sí fue a las Azores. Él no. La madera de la Armada Invencible procedía, como está así demostrado, de las salidas de los monegros, en su gran mayoría, que estaban almacenadas en los arsenales de Lisboa y de La Coruña. El templo de las Trinitarias, había 2 templos. Un templo antiguo, pequeño, que se derrulló y se desapareció porque la patrona, que era una noble portuguesa, se peleó con las monjas. Y entonces el templo nuevo no se movió, no se movió. Es el templo nuevo que estaba donde está actualmente ahora. La MC del ataúd, efectivamente, ahí podemos imaginar lo que queremos, pero lo cierto es que la MC, según la mayoría de las teorías, debe de corresponder a las iniciales, la priora de las Trinitarias, entonces, que era Marcela Carpio, la hija de Lope de Vega.
tampoco tenemos seguridad. Shakespeare no está enterrado en Westminster, está en Stratford-on-Avon. Y perdón por tener que hacer esas precisiones, pero estamos en el Templo de la Libertad. Es un tema que yo he estudiado y con todo respeto quiero comunicarlo, que puedo estar equivocado, pero quiero comunicar esto. Te podría demostrar con mucho detalle. Bien. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar a continuar con el uso de la palabra. Don Ángel Martínez Emperio tiene la palabra. Pues en primer lugar, muchas gracias por la excelente conferencia que hemos recibido en esta tarde, erudita, solvente, documentada y personalmente vivida, no aprendida solamente en legajos. Como estamos en el Templo de la Libertad, yo quiero hacer mío ese llamamiento que has hecho. Es decir, si no cabe desvergüenza mayor que a estas alturas finalmente haya podido cobrar el equipo que ha hecho ese excelente trabajo, y todo eso ha sido fruto de una iniciativa privada, básicamente. Yo me estoy preguntando si no será necesario organizar una campaña nacional para que gobierne quien gobierne la Moncloa, y espero que gobierne a alguien que haga esto más fácil todavía, esos restos que están todavía en las cunetas o en los campos realmente vuelvan a salir a la luz y sus familiares puedan darles sepultura como merecen. Conozco de la batalla del Jarama algunos lugares que hay fosas comunes perfectamente identificadas que está terminantemente prohibido entrar en la finca porque el señor te recibe a disparos. Entonces, si eso ha sido fruto de una iniciativa privada fundamentalmente, y otros han corrido mucho a ponerse la medallita pero no a pagar, que se inicie una campaña nacional, de manera que quienes están todavía bajo tierra, sus familiares tengan al menos la satisfacción de verlos rescatados y en fin, darles la sepultura que merecen. Los que todavía tenéis, en fin, un lugar en los medios de comunicación, sería muy interesante que esa campaña, en fin, se pusiera en marcha. Sí, ahora... Yo primero felicitar con entusiasmo al conferenciante. Quisiera llevarle a la universidad para que las jóvenes generaciones, ya que aquí los que estamos somos mayorcitos, aprendan periodismo y aprendan la labor que ha hecho durante años Rafa Fraguas en muchas causas, algunas perdidas y que muchas gracias a él se ganaron. Eso en primer lugar. Y en segundo, yo también colaboré con Luis Avial en la búsqueda de algo muy interesante, que fue un avión Natacha derribado en el pantano de Tren, en la guerra civil, donde habría algún piloto español, evidentemente, y en fin, no hubo suerte y no se encontró. Mi pregunta, querido y admirado Rafa, es, yo he llegado un poco tarde, no sé si habrás hablado algo de eso. Estuve hace poco en una conferencia en la Casa Sefaraz y hablaron también de lo que se ha dicho, de Sanabria y de un posible origen judío de Cervantes. Eso es lo que yo quisiera que tú, con tu gran conocimiento, nos ilustraras. Gaspar. Sí, gracias. Bien, como siempre, y sobre todo Cervantes, la gran enigma. Gracias, Rafael, por traernos tu trabajo último, sobre todo recordar esas cunetas. Cunetas aquí y cunetas allende los mares. Sí, sucede que hay tantos Cervantes que nos podemos volver talumbas, pero lo más importante y lo más serio es que Cervantes es molesto, molesta, sigue molestando. La columna que entró en París, la columna novena, con tanques sisados a Patton, el que llevaba aquello era Amado Granel. Ese cogió la pistola del comandante en París. Bien, esas columnas de tanques, uno de ellos, aparte de Belchique, una de ellas era el Quijote. Uno de esas tanquetas era el Quijote. Sí. Bien, pero volvamos a nuestro... hablar de Cervantes es tremendo. Podríamos estar días y días. Lope de Hoyos. Confírmame
tertulianos que han traído cosas muy importantes. Pero sobre todo, cuando os hablo de Cervantes... Bueno, aquí tengo un librito que se presentó aquí en esta docta casa de un manchego que dice que el Quijote es una venganza, ¿eh? Porque él como manchego, pues un caballero, dice que cuando dice Cervantes, de cuyo nombre no quiero acordarme, es porque por lo visto Miguel tuvo algún lío allí con una hermana o sobrina de este señor, y por eso dice no quiero acordarme. Pero luego hay otras versiones. Lo de no quiero acordarme, hay otras situaciones en donde se piensa que el Quijote es un panfleto, ¿eh? Cervantes, cuando pare la segunda parte, claro, está furiosísimo porque Avellaneda ha sacado un Quijote en versos que no hay derecho a ese plagio. Y entonces él ya sabe que va a morir. Y saca esa segunda parte y abunda más todavía en que hay que determinarse de que el Quijote es una gran revancha. Es una gran revancha contra el mayor concilio de la Iglesia, que fue el concilio de la Trinidad, de los jesuitas, de Loyola, que también estudió en Alcalá. Vamos a ver, en Alcalá estudiaron media universidad. Mira, ayer se presentaba Averroes. Averroes, ese cordobés, pues lo mismo que Cervantes, se quería largar. Averroes, que fue visir primero de Sevilla y luego visir de Córdoba, pues se sentía mozárabe, cristiano, andaluz, y entonces en ese rifirrafe, que son 9 siglos de Islam, pues se larga a Marrakech, y lo consigue, y se muere pues en Marrakech, un sevillano. Cervantes se pudo ir a Estados Unidos, a América, pero no podía por aquello que acaban de nombrar de la limpieza de sangre, porque es que fue un siglo de la leche, había que tener limpieza de sangre, pero qué puñetas era eso, Indudablemente su padre debió ser un sabio, porque tú lo has dicho muy bien, Rafael, como en el Quijote se ve que sabía medicina, un montón, y gracias por esas intimidades tuyas que nos has contado, de que tú has pasado un paludismo y esas cosas, esa fiebre del 36 a 40 y tantos, que te deja patapum. Bueno, pues podríamos estar... Bien. Cervantes, el Quijote es un panfleto. Bien. Es un panfleto contra la Iglesia. Bien. Contra la Iglesia. Gaspar, por favor, Contra la Iglesia. Pero podríamos seguir. vamos a ver, por favor. Y además dice que ni siquiera lo ha parido él. Mire, tranquilo. Bien. Sidi Ahmed Beningeli. ¿Y sabe lo que quiere decir Bueno. Sidi Ahmed Beningeli? Si deja, si consiente, mete berenjena. Bien. Lo hacen los actores cuando meten morcilla. Bien. Mete berenjena. Bien. Y cada capítulo del Quijote es una Bien. berenjena. Vale, Gaspar, vale ya. Bien. Vamos a ver, por favor. Tiene usted la palabra, me parece que no hay ninguna palabra más pedida. Sí, usted. Y con su intervención, si no hay ninguna otra, Carlos, entonces 2 palabras y vamos a cerrar. Tiene usted la palabra. Sí, bueno, me ha gustado mucho la conferencia porque yo no entendía, o sea, no conocía mucho de Cervantes. Pero bueno, yo siempre que he leído el Quijote, porque he leído la primera parte del Quijote, pues he visto que realmente lo que más me interesa del escritor es la persona que era Cervantes. Y la persona que era Cervantes es una persona casi un santo para mí, es buenísimo. Porque la filosofía de sus libros son las que me interesan, porque son las que ha dado vuelta al mundo entero. Porque cuando se lee el Quijote, pues ya se comprende que el escritor es una persona de una ética y de unos valores y de una crítica muy sutil y muy fina hacia muchas cosas, y al mismo tiempo pues es una filosofía maravillosa, porque solo leer el Quijote no se puede leer como una novela de corrida, sino que el Quijote hay que leerlo párrafo a párrafo y capítulo a capítulo, porque el Quijote hay que disfrutarlo. Está escrito en la mitad de la provincia, o sea, de España, donde realmente se ve bien que conoce Castilla y conoce Castilla-La Mancha a la perfección, y donde realmente pues es
un hombre humilde de que ha estado en Castilla. Yo no sé si ha estado en Castilla y ha conocido sus ideales de la gente de Castilla, su sencillez y su manera. Y entonces, para mí, lo que más me llama la atención es su filosofía, que es lo que resalto. Y lo que resalto de la persona es eso, la ética y la maravillosa persona que es. Porque ya le he dicho que cuando se lee el Quijote, el Quijote hay que leerlo no solamente viendo su locura, porque hay muchos intelectuales que se han quedado con la locura de Don Quijote, y hasta si se habla con él, algunos se enfadan y dicen, yo soy Don Quijote. O yo, cuando le dices a una persona, tú eres un Quijote, y lo achacan a su locura. Es que la filosofía del Quijote no podía ponerle Cervantes de otra manera que loco, porque es tan maravillosa que solamente, y no solamente la del Quijote, porque no se puede solo idealizar a Don Quijote sin idealizar a Sancho, porque son dos posturas que están unidas, una con la otra, son dos estafetas diferentes. Entonces, desunir a Quijote de Sancho y a Sancho de Don Quijote, eso es lo que yo no veo, que algunas estatuas veo que ponen a Don Quijote y no ponen a Sancho, porque es una conjunción del Quijote. Sancho, la palabra, porque tanto es maravilloso escuchar a Sancho cuando habla con Don Quijote, que tan maravilloso es a Don Quijote escuchar a Sancho. Por tanto, el libro que tiene el Quijote, por eso dicen que ¿cómo se dice? Ha nublado, no sé, sabe muy bien, a Don Quijote, pero es que su obra le ha sobrepasado porque es maravillosa y no puede nunca nublarlo cuando la ha escrito él. Porque la verdad es que es la persona la que ha escrito la otra, porque el otro es fantasía de esa persona. Pero ese libro es tan maravilloso que nosotros españoles no lo hemos captado jamás. El día que captemos a Don Quijote, quizás seamos mejores los unos con los otros. Unos con los otros, porque están en dos niveles Sancho con Don Quijote. Y en el mundo entero, pues lo han captado, porque es el libro más leído después de la Biblia. Y si la Biblia es maravillosa, pues Don Quijote no va a ser como la Biblia, que tiene una misticidad. Son místicos, es una cosa más laica, pero es maravilloso en el sentido de la filosofía de Don Quijote. Ya no hablo. Muchas gracias. Tiene la última palabra pedida y evidentemente cerrará el conferenciante respondiendo a todos los intervinientes. Es de Carlos López Riaño. Gracias, Antonio, y gracias a la mesa, porque una vez más, una tarde más, le permite a uno salir de su vida cotidiana y plantearse cosas que a lo mejor vienen desde niño, ¿no? Yo quiero plantear una cuestión que desde muy crío, desde la primera lectura del Quijote en el colegio, pues me ha mantenido a lo largo de mi vida con la inquietud y con la pregunta de ¿cuál es el misterio que hace posible que el español, el lenguaje nuestro, la lengua castellana, la lengua española, escriba el Quijote? Es decir, el español que viene de un romance, de un deterioro del latín clásico, que va deteriorándose, que va formando ese primer atisbo de lengua propia, ¿cómo llega a la creatividad del Quijote? Es decir, ¿cómo se escribe el Quijote? ¿De dónde vienen las palabras del Quijote? Que hoy ni usamos, ni conocemos, que deterioramos día a día. Una juventud incapaz casi de hablar el castellano. Unos programas que a lo mejor, después de 5 términos ingleses respecto de las nuevas tecnologías, utilizan una peregrina y modesta palabra española en su lenguaje. Bueno, yo creo que además de la investigación maravillosa de la vida real de Cervantes, cabría preguntarse si hay que respetar un cierto misterio en Cervantes que permita comprender el misterio del lenguaje español.
Muy bien, pues finalizado el turno de preguntas, damos la palabra al conferenciante para que las responda. Bueno, muchas gracias por sus preguntas tan interesantes y tan enjundiosas y de tanto alcance. No sé si voy a ser capaz de responderlas todas, porque son realmente muy inteligentes y muy profundas. Bueno, con relación al primer interviniente, muchas gracias por lo que usted ha trabajado también, por la figura de un compatriota nuestro de la talla de Cervantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, usted sabe que casi todo es opinable, menos lo evidente. Y lo evidente es que hay documentos que demuestran que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares. Sí los hay. Hay una partida de bautismo. Sí, hay una partida de bautismo. Bueno, está manipulado, ¿vale? Bueno, no es su partida. Bueno, vamos, perdóneme, déjeme que vaya respondiendo. Bueno, mire, disculpe, perdón un momento. No se preocupe, perdónenme. Vamos a intentar dar explicación a lo que se plantea. El convento de la Imagen en Alcalá de Henares, no sé si usted lo conoce, convento carmelita, tiene una placa, ¿no? ¿Qué pone en la placa? Profesó Sor Luisa de Belén, de Jesús, hermana de Miguel de Cervantes Saavedra. Otra, trucado también. Vale. Vamos. Vale. Bueno, por favor, por favor, ha habido un turno de palabra, cada persona ha opinado, ha dicho lo que ha querido y ahora ruego que tenga el mismo comportamiento en las respuestas. Bueno, con relación al tema del albanés, tiene usted razón, era de Albania, pero ¿cuál es el país más turquizado, más otomanizado de Europa? Albania. O sea que tampoco es un error tan grave. Le pido disculpas por... Más datos. No, vamos a... Bueno, en el tema de los denarios y de los dineros y los escudos y los tal, bueno, ahí hay escuelas. La familia la dote de rescate de Cervantes va experimentando, que es lo que yo quería decir, a lo mejor no es con precisión absoluta, pero lo que quiero decir es que va experimentando una progresión muy elevada en función del propio comportamiento de Cervantes, que es considerado como un hombre muy principal por la autoridad argelina, y que además tiene esas credenciales de Juan de Austria y que además su familia se movilizó, incluso su madre se hizo pasar por viuda para poder recabar más dinero de una organización vinculada a la cruzada, que se llamaba así, para el rescate de tal. Es decir, evidentemente, no solo usted, yo me pude equivocar, pero no, le ruego que no atribuya una intencionalidad perversa a lo que yo he querido contar, ni mucho menos. Ya le digo, ¿me puedo equivocar o no? La hipótesis sobre el tema de Saavedra, bueno, vamos, etimológicamente, Sa es río en gallego. Sí, y Vedra es piedra. Sí, las dos cosas. Bueno, pero bueno, vale, muy bien, eso es opinable también, pero se puede contrastar. Lo importante es que se incorpore ese conocimiento que usted tiene al crédito global que tiene el tema. Bueno, vamos, más datos. Con relación a lo que comentaba mi buen amigo Juan Manuel Riesgo, sobre el origen de Cervantes. Bueno, hay... una de las cosas que yo discutí con Paco Echeverría, el forense, le dije, Francisco, ¿por qué no habéis utilizado la pista para el ADN mitocondrial que necesitáis de la hermana que tiene enterrada en el convento alcalaíno? ¿O por qué no habéis utilizado la pista que puede existir en la iglesia de San Juan Bautista de Arganda, donde está enterrada la abuela, el bisabuelo y el tatarabuelo de Cervantes? ¿Por qué no lo habéis utilizado? Y bueno, resulta que allí pasó lo que pasó también en el templo de aquí. Los templos han sido a lo largo de la historia muy modificados. Entonces, al ser modificados, fueron modificados también los enterramientos. También hay una orden del tiempo de Carlos III
porque la acumulación de enterramientos dentro de las iglesias se había convertido ya en un problema de salud pública. Entonces prohíben los enterramientos en las iglesias. No obstante, debo decirles que la Catedral de la Almudena siguen enterrando en la cripta en persona, por esos fueros que a veces se atribuye la jerarquía eclesiástica. Pero bueno, entonces, algunos historiadores dicen que esa familia de Cervantes que está enterrada en la iglesia de San Juan Bautista, que ha desaparecido, por así decirlo, el lugar exacto donde estaban, tenía propiedades y era de un señor con mucho dinero, con una persona que tenía mucho dinero, que podría presumiblemente tener un origen converso. Pero yo también debo decirles que en el archivo de protocolos que está aquí en la calle Alberto Bosch, donde está, de protocolos notariales, donde está prácticamente todas las transacciones notariales que se han producido en Madrid desde principios del siglo XVI, está el certificado de limpieza de sangre de la familia de Cervantes, que saca el padre de Cervantes, posiblemente para poder ejercer de barbero. Ahí se consta con testigos y fundamentadamente que no, que por lo visto no tal. El problema es a quién le exigían ese certificado. Le exigían a alguien sobre cuyo origen se dudaba. Con lo cual no estoy en condiciones de poder afirmar ni una cosa ni otra. Sí debo decir una cosa que antes no he dicho y que viene a cargo de lo que ha dicho esta señora, que me parece también muy interesante. Y es la formación, es que no me ha dado tiempo de decirlo todo, perdónenme, la formación erasmista de Cervantes. Según el profesor Avellán, que ha sido presidente del Ateneo durante unos años, establece que esa influencia de Erasmo de Róterdam en Cervantes es prístina, es clarísima, y además en el tono, el talante, su forma de relacionarse con la vida, hay mucho de ese humanismo que tiene pinceladas de cristianismo, que tiene pinceladas de naturalismo, que tiene... es decir, hay ese erasmismo que se mantiene dentro de la ortodoxia desde una heterodoxia objetivamente preclara, como es la que implica Erasmo y luego Vives, etc., pues resulta que sí se da esa construcción en los personajes que crea Cervantes, sí se da esa construcción a través de esos mimbres heredados del erasmismo, que es un humanismo quintesenciado, ¿no? La prueba de ese solapamiento del personaje Miguel de Cervantes con sus personajes literarios es precisamente la reflexión que ha hecho esta señora. No podemos evitar, cuando hablamos de Cervantes, hablar de su personaje, pero creó muchos más personajes. No creó solo ese. Nos hemos fijado en el más universal, el más trascendente. Y ahora intentaría responder la inteligentísima pregunta que ha planteado Carlos Pérez Riaño. ¿Qué tiene ese lenguaje? ¿Qué es lo que dota a la prosa de Miguel de Cervantes de esa grandeza? Yo creo que es su sustantividad. Es decir, los seres humanos tenemos muchas cosas en contra, pero tenemos alguna a favor. Es que somos los únicos seres que existen capaces de interpretar el funcionamiento del universo. Nosotros sí sabemos quién es el Sol, pero el Sol no sabe quién es. El lenguaje es la expresión de esa vinculación entre el ser humano y el universo. Y ahí los genios, los talentos como el de Cervantes, pero no el de Cervantes solo, sino el de cualquier niño, de cualquier ser humano que tiene esa capacidad de ascender a ese clímax de plenitud que es poder reverberar dentro de uno mismo esas leyes que rigen el comportamiento del universo. Yo quería contarles un pequeño sucedido de hace unos días para que vean el ingenio humano que llega desde la infancia hasta nuestra muerte. Y termino. En un colegio de Madrid les han puesto a unos niños el ejemplo del 23F. Le han dicho, bueno, la Guardia Civil ha entrado en el Parlamento. ¿Sabéis por qué entró en el Parlamento el 23 de febrero? Eran niños de entre 8 y 10 años. ¿Sabéis cuál es la razón por la cual entraron los guardias civiles y secuestraron a los parlamentarios? Y uno de los niños se dijo, ¿estaban robando?
Eso es el genio humano. No sé si te he podido responder, pero... Pues vamos a cerrar este acto volviendo a agradecer a Rafael Fraguas. Como saben ustedes, este ciclo se está haciendo con la preparación de las conferencias no retribuidas. De modo que le agradecemos especialmente al ponente su dedicación y el tiempo dedicado a su exposición, y decirles que en las vitrinas figuran 2 actos más que la Junta de Gobierno ha preparado en la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Cervantes. Uno es el próximo lunes, a cargo de la profesora universitaria y escritora María Fernanda Santiago, sobre el retrato de la Dulce Dulcinea, que es una lectura poética y donde, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, se hablará de Dulcinea. Y otra conferencia que tendrá lugar, pues creo que es el 14 o el 15, será Cervantes en Ortega, y las meditaciones del Quijote. Entonces les esperamos a estos actos dispuestos a aprender, a debatir, a convivir y a conmemorar. Muchas gracias.